Hola, buenas noches. Soy Clavelina. Una vez más presentándoles Noticias Verdes. El tema de hoy es la Ciudad de México y su Constitución. Este acontecimiento tiene su antecedente en 1824, con el México independiente. Se decidió que se crearía un distrito federal como capital del país, que sería también sede de los poderes federales. Después, se convirtió en un departamento administrativo. El tema central es la iniciativa del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En 2013 se presentó al Congreso esta iniciativa para realizar reformas para transformar a la Ciudad de México. En 2015 fue aprobada y publicada en enero del 2016 esta iniciativa. Para esto estamos con el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Clavelina? Te agradezco la invitación. Es un gusto estar contigo esta noche. El gusto es mío. Y para esto tengo una pregunta fundamental. ¿Cómo fue que se dio el proceso para la creación de esta constitución tan innovadora? Bueno, déjame contarte un poco. Todo inició a partir de una propuesta de tu servidor al integrar un grupo redactor apoyado por asesores expertos, los cuales contribuyeron en la elaboración del proyecto de la Constitución Política de nuestra ciudad. Participaron distintos actores civiles de reconocido prestigio en materia de derechos humanos, urbanismo y medio ambiente, así como representantes de las universidades, la cultura, la ciencia jurídica y la política. Se llevaron a cabo más de 500 reuniones con organizaciones de la sociedad. Y finalmente, a partir del 2011, el proyecto de la Constitución incorporó prerrogativas contenidas en los instrumentos internacionales y propuso un amplio catálogo de derechos y garantías para los habitantes de nuestra querida ciudad. Una última pregunta. ¿Me podría hablar un poco de el contenido de la Constitución? Claro que sí, con todo gusto. Pues te comento que está integrada por 8 títulos, en los cuales encontramos los principios constitucionales, la Carta de Derechos, el desarrollo sostenible para nuestra ciudad, la ciudadanía y el ejercicio democrático de los habitantes, la distribución del poder, la buena administración, la relación con el gobierno federal y reformabilidad, la progresividad e inviolabilidad de la Constitución. Ahora nos encontramos con una de las diputadas que colaboró en el proceso del desarrollo de esta iniciativa. Buenas noches, diputada. Hola, buenas noches. Es un placer para mí acompañarlos esta noche. Bueno, pues, ¿podría comentarnos más o menos cómo fue su participación dentro de la Asamblea Legislativa? Claro, primero para esto tengo que mencionar que la Asamblea Constituyente se instaló el 15 de septiembre de 2016. Ese fue el día en el que el doctor Miguel Ángel Mancera entregó el proyecto de constitución que sirvió de base para nuestros trabajos. Estos trabajos los realizamos 100 diputados y diputadas, que nos dividimos en 10 grupos parlamentarios. Los trabajos los realizamos a través de 8 comisiones, que tenían por objeto elaborar un dictamen correspondiente a cada título del proyecto de constitución. Se realizaron 21 sesiones parlamentarias, se contó con 544 iniciativas de diputados y diputadas y 978 propuestas ciudadanas, que es un alto número de propuestas. Incluso también se realizaron consultas a pueblos indígenas, pues la Constitución tiene carácter pluricultural. Y por último, nuestros trabajos concluyeron el 31 de enero de 2017. Qué interesante, diputada. Y a su consideración, ¿cuáles son los temas que aún falta incluir dentro de nuestra Constitución? La Constitución tiene un alto contenido de derechos, pero se descartaron algunos temas como renta básica. Se descartó también aprobar el voto a los 16 años y se descartó el concepto de ciudadanía universal. Vaya, ardua labor.
pues aún queda mucho por trabajar. Muchas gracias, diputada. Gracias, buenas noches. Bueno, pues estuvo muy interesante las entrevistas posteriores, pero no para aquí. Todavía tenemos entrevistas con los expertos que participaron en la elaboración de esta Constitución para explicarnos un poco más a detalle el contenido. Vamos con ellos. Buenas noches. Nos encontramos con Roberta, la experta. Estamos en el entendido de que cada uno de los capítulos de la Constitución se rige a partir de principios constitucionales fundamentales. ¿Puedes platicarnos más al respecto? Hola, claro, buenas noches. Primero aclarar que mi nombre no es Roberta, sino Rigoberta la experta. Y respecto a tu pregunta, quiero decir que la Constitución contiene 8 capítulos. El primero habla específicamente de los principios. Estos principios son 5 y te los puedo mencionar. El primero de estos principios reivindica la autonomía de la ciudad y la soberanía popular en lo concerniente a su régimen de gobierno y sus decisiones fundamentales. El segundo reconoce el carácter intercultural de la Ciudad de México, con una composición plural de lenguas y etnias. Como podrás darte cuenta, nos incluye a todos. El tercero reivindica la riqueza de la migración nacional e internacional y se asume como una ciudad refugio de migrantes, así como lo oyes. El cuarto consagra los derechos humanos como fundamento de la Constitución. Y por último, el quinto incluye el derecho a la buena administración y mecanismos de democracia directa, representativa y participativa. ¡Qué interesante! Pero me surgió una duda. ¿Acaso los que mencionó Rigoberta la experta son los derechos que la Constitución consagra para mí? No, chiquilla, o chiquillo, como prefieras. Tus derechos están consagrados en la Carta de Derechos, la que redacté yo misma, entre los cuales puedes encontrar el reconocimiento al acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, o sea, disfrutar sus beneficios. También garantiza un mínimo vital que permita a las personas vivir en condiciones materiales de dignidad. Reconoce el derecho al agua, a su saneamiento, a su gestión social y prohíbe su privatización. También ratifica el derecho a un medio ambiente sano, relacionado con el artículo 4 de la Constitución Federal, para las generaciones presentes, futuras, y reconoce a la naturaleza como un ente colectivo sujeto de derechos. Lo que te puede interesar es también la protección a los animales y la sanción a su maltrato, o también el uso médico y terapéutico de la marihuana. ¡Oh, pero qué interesante tema! Ya entiendo cuáles son mis derechos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Nos encontramos con el licenciado Lionel, experto en desarrollo sustentable. La Constitución, al parecer, es amigable con el ambiente e incluso tiene un apartado de desarrollo sustentable. ¿Usted, que es un experto en la materia, podría hablarnos al respecto? Por supuesto, Clavelina, que contiene un capítulo especial sobre el desarrollo sustentable de la ciudad. Nuestra prioridad ha sido establecer un sistema de planeación a 20 años en relación al ordenamiento territorial. Todo esto con un enfoque de protección ambiental que respete la biodiversidad y el patrimonio genético. Es importantísimo establecer medidas contra las actividades que causan daño a los ecosistemas y a la salud. Sobre todo, imponer límites para la edificación y el desarrollo urbano para proteger las áreas ecológicas, rurales y comunitarias, dado el carácter inclusivo de nuestro ordenamiento. ¡Oh, qué interesante! También quiero comentarte que hemos logrado posibilitar
el establecimiento de una sociedad policéntrica a través de diversos polos de desarrollo y así poder proveer de normas de resiliencia y medidas efectivas contra el calentamiento global. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante y en esta ciudad muy necesario. Muchas gracias por su participación, licenciado Lionel. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ahora ha llegado el momento de entrevistar a un representante de cada poder del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pasamos a entrevistar a cada uno de estos. Adelante. Nos encontramos con un funcionario del Poder Ejecutivo. Una pregunta fundamental. ¿Cuál podría decirnos alguna de sus principales funciones dentro de la administración pública? Vaya que sí. Buenas noches. Pues, una de las principales aportaciones en materia legislativa dentro de la Constitución es que hemos logrado establecer límites para la asignación del presupuesto anual del Congreso, lo cual permite que el funcionamiento de la administración pública local sea a partir de un sistema de gobierno abierto. Por último, prevé el establecimiento de consejos ciudadanos para el nombramiento de los diversos funcionarios que lo componen. Gracias. Buenas noches, señora legisladora. Buenas noches. ¿Podría decirnos cuáles son las funciones dentro del Poder Legislativo? Bueno, dentro del legislativo hemos logrado la representación de las minorías parlamentarias en el Congreso de la ciudad. Interesante. Gracias a esto, se prevé que el Congreso de la Ciudad de México se rija por los principios del Parlamento abierto. Además, fomenta la pluralidad del Congreso mediante la figura de la declaración de oposición parlamentaria. Pero uno de los adelantos más importantes que logramos establecer es haber introducido la acción por omisión legislativa y las acciones de incumplimiento dentro del marco de nuestras funciones. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted ha venido hoy a hablarnos un poco sobre la función judicial. ¿Podría decirnos cuáles son sus principales actividades? Bueno, hemos establecido dentro del Poder Judicial en el que yo colaboro la independencia del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. Importante, ¿no? Mucho. Sigue hablando. Además, instauramos una sala constitucional para dirimir controversias entre los poderes y salvaguardar los derechos humanos. ¿Qué te parece? Ahora contaremos con nuestra propia sala para defender los derechos constitucionales humanos. Eso Muy dije. bien. Pero bueno, Muchas gracias. también establecimos jueces de tutela de derechos humanos para cada una de las alcaldías. Gracias. Muchas gracias a usted por su participación y colaboración con Noticias Verdes. Hola, buenas noches. ¿Podría comentarnos un poco acerca del funcionamiento de las alcaldías? Oh, claro que sí, con mucho gusto. Primero, hay que mencionar que las alcaldías son el orden de gobierno más cercano a la población y de la manera en la que puede participar los ciudadanos. Las alcaldías ahora descentralizan diversas facultades que antes solo correspondían al gobierno de la Ciudad de México para que las autoridades superiores no intervengan en asuntos que puedan resolver las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Las alcaldías funcionan y trabajan asociándose entre ellas. Las alcaldías también propician la participación directa de los vecinos en las decisiones que éstas toman. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es saber que nos toman en cuenta! Muchas gracias. Eso es todo por parte del alcalde. Hola, otra vez soy Rigoberta la experta. Esta vez les voy a hablar sobre los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, que esta Constitución ha reconocido a los pueblos indígenas
como sujetos de derecho público y se va a encargar de garantizar nuestros derechos colectivos. Reconoce la observancia obligatoria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Reconoce autonomía para el gobierno de nuestros pueblos indígenas y el derecho a la consulta sobre nuestras tierras, territorio y recursos. También establece el derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre cualquier tema, acto administrativo o legislativo que nos pueda afectar o nos afecte. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido también un sistema local anticorrupción y un consejo ciudadano. También esta Constitución ha eliminado el fuero y los privilegios de los servidores públicos. ¿Cómo la ven? Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Interesante el tema de hoy sobre la Constitución. Esta Constitución establece un régimen de relación entre los poderes federales y locales, relación esencial para el buen funcionamiento del gobierno. Por último, cabe recalcar que la Ciudad de México sigue siendo la sede de los poderes de la Unión. En palabras del doctor Miguel Ángel Mancera, que ha dicho lo siguiente respecto a este proyecto. En esta historia de transformación social y política de nuestra ciudad, somos nosotros quienes la vivimos, sus protagonistas, que en nuestras acciones futuras nos guíe el mismo espíritu de libertad e igualdad que siempre ha caracterizado a nuestra querida Ciudad de México. Muchas gracias por su tiempo y atención.